En mi último video hice un estudio académico a lo que significa la palabra reconciliación en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 5. El verso 13, verso 18, verso 19 se hizo un análisis gramatical sobre el significado de la reconciliación en Corintios. En nuestra conclusión, nosotros llegamos a lo siguiente. ¿Por qué quiero hacer nuevamente resumir? Puesto que he visto algunos comentarios y parece que algunos no me han entendido bien y creen que yo estoy sosteniendo, apoyando algún tipo de universalismo. Yo no creo en el universalismo actual, el universalismo que cree que al final todos se van a salvar, incluido Satanás, los demonios, las huestes angelicales de maldad, los malos principados, las potestades de las tinieblas, Hitler, ¿no? y los que crucificaron a Cristo. No, yo no creo en tal cosa, eso no es una idea bíblica. Tengo que ser enfático, eso no es bíblico, o sea, no tiene apoyo en la Biblia, no hay cómo sostener. Los que hacen tal cosa, te decía ayer, tienen que hacer una acrobacia, un esfuerzo con los textos bíblicos para calzar dentro de ese sistema de pensamiento. Solo yo, para muestra, en un capítulo, ¿no?, he podido demostrar cómo se hace la reconciliación. Creo en una reconciliación universal. Y esto está en Corintios, el capítulo 5, ¿no? En el inglés es was reconciliance the world. En el hebreo, el griego es katayasum, cosmos. Katayasum quiere decir que es una reconciliación del cosmos. Dios reconcilió a todo el mundo en la cruz, en la persona de su Hijo. Todos han sido reconciliados. Es más, el was reconciliancing, que está aquí de word, es yo decía ayer que es el pasado del verbo to be. Está en pasado. Esta es una reconciliación total, es para toda la humanidad. Todos fueron contados en esta reconciliación. Entiéndase esto. Ahora, el problema del universalismo es que se queda aquí. ¿Entienda? La Biblia no habla de tal cosa. Usted va a ver que a lo largo de la Biblia se repite la palabra pistis. En el hebreo emunat. Pistis y emunat es muy importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El libro de Juan, el cuarto evangelio, se escribió, y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. La fe es la parte importante en la Escritura, es la recepción de esta reconciliación. Entiéndase. No, vamos a explicar. En 2 de Corintios yo había mencionado que todo el mundo ha sido reconciliado con Dios, que el abismo que había entre el hombre y Dios se ha roto a través del pecado. Y todos los pecadores, los más grandes asesinos, los más grandes legalistas, aún los que crucificaron a Jesús, todos fueron contados en esta reconciliación. Esta reconciliación es para todos. Pero el libro de Corintios también menciona de una reconciliación presente, que se dice así en el griego: katayagete. Katayagete no es lo mismo que katayasum. Katayasum es una acción pasada. Katayagete es algo que se hace en el presente. Está con be, reconciliation en el inglés. Es algo que se hace actual. En español es reconciliados con Dios. Esta es una reconciliación actual. ¿Cómo se hace esta reconciliación actual? Esta reconciliación actual sucede cuando el hombre escucha el katayasum, las buenas nuevas, y él recepciona, él acepta
¿Qué sucede cuando él acepta esta reconciliación? Cuando ahora es creyente, acepta los méritos de Cristo como su única esperanza, él es nueva criatura. El texto dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Y además el 21 dice que él recibe la justicia de Cristo a su cuenta. Kataya Gete es una reconciliación actual que se realiza sobre la recepción del Katayazó. Si esto no sucede, esa persona no es nueva criatura, sigue siendo vieja criatura. Y la vieja criatura, por supuesto, va a ser destruida. Los que están en Cristo reciben la reconciliación. Pablo fue un gran predicador de la justificación por la fe. La justificación por la fe es el katayagete, es la recepción de la justificación universal. Es que el creyente se apropia individualmente, valga la redundancia, de los méritos de Cristo y lo hace suyo. Esa es justificación por la fe. Entonces él es nueva criatura y la justicia de Cristo es puesta a su cuenta. Ahora, también el libro de Colosenses nos habla de una reconciliación futura y se dice apocayasanto. Apocayasanto quiere decir que es al final de todo, Dios va a unir todas las cosas que están en el cielo y en la tierra serán unidas. Y esto es a causa de los méritos de Cristo. Pero el universalismo quiere ir más allá y quiere poner que también están Satanás y sus ángeles. No, cuando se refiere Pablo en Colosenses de que Dios va a reunir todas las cosas, hay que reconocer, existe la muerte. Aún todavía entre aquellos que conocemos el Evangelio no nos ponemos de acuerdo, entiéndase, entre los creyentes no estamos de acuerdo. Existe la muerte de los animales, no existe lo mortal, pero en el día final, gracias a la gran obra de Cristo, todas las cosas serán reunidas con Él. Todas las cosas volverán a su estado edénico. Todas las cosas volverán al propósito por el cual Dios trajo a esta creación. Lo malo será desechado, lo malo será destruido. No creo yo en el infierno de que será quemado eternamente, pero lo malo será destruido. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz fue el sustituto. Es decir, la muerte de Cristo no fue una muerte accidental. Jesús murió pagando el precio por nuestros pecados. ¿A quién le pagó? ¿Quién asesinó a Jesús? ¿Nosotros? ¿Satanás? ¿El pecado? Toda la ira de Dios recayó sobre Jesucristo. Jesús es el sustituto, el representante. Él recibió la ira de Dios. Dios le dijo a Adán, el día que comieres ciertamente morirás. En la cruz Jesús tomó ese lugar, recibió el justo pago por nuestros pecados. Eso dice Romanos 3, 23, 24, 25, 27, a quien Dios colocó como propiciación, dice. Dios lo colocó como propiciación. Jesús es el que apaciguó la ira de Dios. Él es el gilasterión que fue colocado en la ley para que nosotros fuésemos salvos a través de él. Pero nadie irá al cielo si no recepciona el katayazo. El universalismo no puede enseñar esto. El libro de Juan tiene 91 veces la palabra fe. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. Aquellos que no creen en Cristo no tienen vida eterna. La Biblia es clara en Juan 3:36. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Así que no hay tal cosa de que todos se van a salvar. Eso no es una idea bíblica, es una idea posmoderna, progresista, hasta filosófica, ¿no? Yo he estudiado filosofía y cuando estudio filosofía hasta no creo en Dios, creo que el hombre tiene todas las herramientas para ser mejor. Eso es la filosofía. Pero tengo que reconocer que el hombre no puede ordenar sus pasos y necesita de Dios, y Dios ha dejado su palabra como una guía
¿no? Con un mapa que te va mostrando el camino al cielo. Entonces, no se confundan aquellos que me están escribiendo. Yo no creo en universalismo. Yo no creo que se va a salvar Satanás y sus ángeles. Yo no creo que aquellos que no han creído en Jesucristo van a salvarse. Creo que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo es un predicador de la justificación por la fe, no del universalismo. Él, cuando enseña de universalismo, en Romanos 5:19 habla del katayazún, ¿sí? Es eso, sí, universalismo, digamos, de reconciliación, aquí está. Dios se reconcilió, no tiene nada con las personas. Ya el pecado que nos separaba de Dios ha sido quitado por medio de Cristo. Pero el creyente debe recepcionar en la actualidad, reconciliación, katayagete, tiene que recepcionar esta justificación para que estos méritos le sean puestos a su cuenta personalmente. Entonces él llega a ser nueva criatura y la justicia de Cristo le es puesta a su cuenta. ¿Qué te parece? Es lo que dice la Biblia. Yo no veo por dónde perderse. He escuchado algunos videos de aquellos que promueven el universalismo y francamente deja mucho que desear. Tengo que ser muy honesto en esto. Desquiversan hasta las parábolas de Jesús. Ponen la oveja perdida como si ahí esa parábola estuviera defendiendo algún tipo de universalismo. Ellos no leen el contexto. Habría que leer Lucas el capítulo 15, todo el capítulo. Ahí hay 4 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, el rico y el Lázaro. Así que la llave para entender estas 4 parábolas es entender el verso 15, el capítulo 15, verso 1, verso al 3. Esa es la llave. Y las 99 justos que no necesitan arrepentimiento, según uno va entendiendo las parábolas, son los que se pierden. Y los que se salvan son los pecadores, como la oveja perdida, la moneda perdida. Los 9 dracmas que están allí representan a los escribas y fariseos. Esto se puede visualizar mejor en el hijo pródigo, cuando el perdido se salva y el que estaba en casa, el hermano mayor, cuando el padre le dice que entre a casa, él no quiso entrar a casa, porque él se creía justo, pues él representaba a esos 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Él representaba a esos 9 que no se habían perdido, ¿entiende? Entonces él no se creía perdido. El padre lo invitó a pasar a su casa y él no quiso. Y esa parábola no terminó, es inconclusa. ¿Por qué es inconclusa? Porque esa parábola va a terminar con la decisión. Tú decides entrar. Si entras, participas del banquete. El padre lo invitaba, le rogaba. Ese es el amor de Dios. No es que Dios no es amor, Dios es amor y ama a las personas, pero invita a entrar. Y si el hijo mayor no quiere entrar, no va a disfrutar del cordero, no va a disfrutar de la cena pascual. Jesús la dejó inconclusa. Lea bien Lucas 15:32, esa parábola no está inconclusa, no se sabe si el hijo entró o no entró. Pues yo, siguiendo la secuencia bíblica, veo que el hijo mayor, que representa a los escribas y fariseos, no entraron. Más bien lo crucificaron al padre, no mataron al hijo, mataron al padre, no entraron al banquete. Pero a los pecadores, cuando Jesús los llamaba, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, ellos entonces encontraron perdón y salvación. Él llama, Él está llamando. ¿Sí? Si oyereis hoy su voz, dice el libro de Hebreos, no endurezcáis vuestro corazón. Él está llamando. Así que tengo que ser frontal, y con esto no lastimo a nadie. Solo decirles que el universalismo no es una idea bíblica. El universalismo se forma en aquellos que cuestionan el texto bíblico. Creen que la Biblia está plagada de errores. Creen que la Biblia está hipercontaminada. Creen que la Biblia tiene mitos y leyendas, y que en todo caso escuché no hace mucho a un expositor español que dice que solo hay que quedarnos con Jesús. Se ve que ese predicador español no conoce a Jesús, no ha leído las palabras de Jesús. Para eso Jesús se basó en la Biblia. Jesús nunca cuestionó la Biblia. Para Jesús era escrito está. Él no decía que el Génesis era un mito. Él no decía que el diluvio era una metáfora.
Jesús creyó en el diluvio. Sí, él creyó en el diluvio. Así que él sabía que era algo literal. Jesús defendió su ministerio con un escrito está. Así que Jesús no creía que la Biblia tiene mitos y leyendas, que se tratan de conjeturas. Jamás. El que cree en Jesús entonces también cree en su palabra, porque Jesús dijo: de mí escribió Moisés. Las escrituras hablan de Jesús, solo que Jesús vino a aclarar las escrituras, no a deformarlas, no a tergiversarlas, no a decir como hoy el progresismo se llena la boca en decir que pues son mitos, son leyendas, ¿no? Jesús siempre basó sus creencias, su postura en un escrito está. Lo mismo hizo Pablo, cuando en Romanos 1:3, 4, él dice Holy Bible, las santas escrituras, ¿sí? Acerca del Hijo, está en las santas escrituras. Holy Bible está en las santas escrituras. Sí, hoy hay un descrédito terrible que cuestiona el texto bíblico. ¿Sí? Hoy la alta crítica alemana, porque eso empezó en Alemania, estamos hablando en el siglo pasado, o hace 2 siglos, empezó en Alemania el cuestionamiento a las escrituras. ¿Y a dónde llevó eso a los alemanes? Al ateísmo. Finalmente, la mayoría de teólogos que fomentaron la alta crítica, ¿no? Que comenzaron a cuestionar la escritura, que eran mitos y leyendas, terminaron ateos. La generación europea es atea, y esto se debe a que se tumbaron a la Biblia. Se tumbaron a la Biblia. Si bien es cierto, las traducciones tienen errores, ¿me entiende? Si bien es cierto, hay que reconocer que las traducciones tienen errores, pero los textos, digamos, en hebreo, en griego, no están con ese problema, más de las traducciones. Nosotros como teólogos trabajamos con muchos manuscritos, ¿no? Con el manuscrito sinaítico, trabajamos también con los escritos que se han encontrado recientemente del 1º, 2º, 3er siglo, para poder acercarnos más al texto original, ¿no? A la idea original. Pero yo no he encontrado en la Biblia que haya errores de sentence, ¿no? De oraciones. No hay eso, no hay errores de esa naturaleza. Quizás errores muy pequeños, pero que no dañan para nada la doctrina. Es que, bueno, gracias por escuchar, por tomar atención a mis videos. Si a usted le gusta este programa, suscríbase al canal, recomiende a sus queridos, a sus amigos, personas, familias, ¿sí? Estoy muy preocupado por este crecimiento enorme que está teniendo el universalismo. Creo, como alguien de Chile me escribió, es parecido al calvinismo. El calvinismo enseña que Dios arbitrariamente salva a unos y arbitrariamente pierde a otros. Pero allí es donde se junta con el universalismo, es decir, es Dios el que decide salvar a algunos y decide que otros se pierdan. El universalismo enseña que Dios decide que al final de todo se salve, y lo hace arbitrariamente. Habría que tirarse la Biblia. La Biblia es un libro que habla mucho de la fe. Hebreos 11 habla ahí de la fe, y por la fe, y por la fe, y por la fe, y por la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No hay paz para con Dios si no hay justificación por la fe. Así que de esto trata la Biblia. La Biblia es un libro que fue escrito para animarnos a confiar en Jesucristo, para animarnos a depender de Él, para animarnos a creerle. ¿Sí? Entonces los incrédulos serán echados afuera. Los incrédulos serán destruidos. Y Dios no es malo, no es malo. Es parte de su justicia, es la parte correcta. Los que no creyeron serán destruidos. Ahora,
Habrá mucha gente que nunca se le predicó el Evangelio, jamás escucharon de Jesús, pues ellos estarán entre los salvos, de acuerdo al libro de Zacarías. Habrá mucha gente salva, porque Dios no puede condenar a alguien si no ha escuchado de Jesús. Tiene que escuchar de Jesús. Si no ha escuchado de Jesús, pues ellos forman parte de lo que Pablo en Romanos 2 habla de que siguieron a Dios, creyeron en Dios, aunque no tenían la Torá, creyeron a Dios por medio de la naturaleza, conocieron al verdadero Dios y lo adoraron. Ellos conocerán la reconciliación Katayosún en la eternidad. Así que habrá mucha gente salva, que gracias a la cruz será salva. Pero no, Satanás no se va a salvar, los ángeles malos no están. Aquellos que no creyeron y que lo rechazaron y que lo crucificaron, ellos serán destruidos. Y Dios es justo. No hay maldad en él. Si yo amo a mi hijo, tengo que disciplinarlo. No estoy hablando de castigarlo, sino yo no creo en el castigo físico para poder educar. Creo que hay otras maneras de educar. Pues tengo que ser justo, tengo que hacerlo sin estar pensando en perdonarlo, sino en decir, esto mereces lo que hiciste. Él tiene que saber para poder madurar. Recuerdo que uno de mis hijos una vez se robó un carro hermoso de su escuela, pero él me decía que lo había encontrado, pero era tan hermoso que yo dije, esto no puede habérselo encontrado. Entonces le dije, bueno, te creo, pero vamos a ir a tu escuela para ver si eso es cierto, ¿no? Vamos a comprobarlo. Y fuimos y él pues lloraba, no, papá, no vayas, que que el otro. Y no, yo fui, uno tiene que ser decidido. Fui y pregunté a la profesora y quería saber de quién es este juguete, y pues era de su compañero, lo había sustraído, y con toda la vergüenza él tuvo que entregar, y no obré con maldad. Él aprendió la lección. Nunca jamás en su vida se olvidará que no se roba. ¿Entiendes? Es así, eso se llama instruir de acuerdo a Proverbios, eso se llama disciplinar. No creo en el castigo físico, yo creo en la disciplina. ¿Entiendes? Ahora, desde el punto de vista teológico, la justificación es la no condena. La que no cree será condenado. Es decir, la persona va a ser destruida. Y Dios no es malo por eso. ¿Por qué no es malo? Porque Dios le dio la oportunidad de conocer el Evangelio. Nadie será ajusticiado si no ha escuchado el Evangelio. Escúcheme, nadie será justiciado si no conoció el Evangelio. Dios no va a condenar a las personas porque no conocieron el Evangelio, así que hay esperanza para mucha gente. Pero si a ti se te reveló el Evangelio, se te presentó, y tú lo que hiciste es expulsar a los predicadores del Evangelio, borrarlos de la iglesia, tú lo que hiciste es calumniar a los predicadores del Evangelio, tú lo que hiciste es ponerte de parte de Satanás, perseguir a los que predicaron el Evangelio. ¿Tú crees que te vas a salvar? Dice Pablo. Estás dentro de los condenados, allí será el lloro y el crujir de dientes, tú serás condenado, ¿entiendes? Pero si Dios toca tu corazón por medio del Evangelio, y tú, porque ha pasado casos como el mismo Pablo, que era un perseguidor de cristianos, Dios tocó su corazón, porque Dios toca los corazones, y él entendió el Evangelio y aceptó la luz de Cristo. Pero si esto no sucede, entonces estarás entre los condenados. Solo estuvieron dos al lado de Jesús, dos ladrones. Solo a uno le dijo, estarás conmigo en el paraíso. El otro recibió el castigo por sus propios pecados. El otro no estará en el cielo. Solo a uno le prometió. Lea bien el griego. En el griego no dice que a los dos le dijo, hoy estarán conmigo en el paraíso. Solo a uno le dio el cielo. ¿Por qué? Porque él confesó con su boca que Jesús es Señor. ¿Acaso dice la Biblia, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios de los muertos será salvo? Así que chao con el universalismo. No es bíblico. No deben apoyar una idea que no se centra en la Biblia.
por más que lo digan bonito, por más que hablen del amor, ¿no? Y por más que hablen del cariño, no es así. Dios es un Dios de orden, tiene las cosas claras. El tema del Antiguo Testamento en el santuario era la ley, era la sangre también, había expiación, propiciación, así que Dios se sigue manejando de esa misma manera, ¿sí? Así que no veo cómo cambiar esta historia. La historia, es más, desde el Génesis, Dios tuvo que matar un animalito. Génesis 3, Génesis 3, creo que sí, 23. Dice que Dios vistió a Adán con pieles de cordero. ¿Quién mató a ese cordero? ¿Adán? ¿Lo mató Dios? Dios tuvo que matar algo de su creación con tanto dolor, para poder vestir a un pecador. Ese corderito es Jesús. Jesús tuvo que ajusticiar a su propio Hijo, darlo en propiciación por nuestros pecados. Lea bien Isaías 53:10. En el hebreo dice que Dios lo ajustició por nuestros pecados, lo colocó por nuestros pecados. A un inocente, a su inocente Hijo de Dios, lo sacrificó por amor a nosotros para salvarnos. Esa es la doctrina de la expiación. Sí, esa es la doctrina de la expiación. Y creo que el doctor Haroldo Camacho cree en esa doctrina. Él ha hecho un comentario de Martín Lutero y Lutero gira en torno a eso. Él cree en eso. Hasta donde yo he conversado, él cree en la sustitución penal. Él cree en la expiación. Él cree que Dios colocó a Cristo como propiciación por sus pecados. En 2004 conversamos mucho acerca de eso y él creía, y hasta último él creía en que el sacrificio de Cristo es expiación por nuestros pecados. Él expió, Dios lo colocó. Eso cree él. No sé otra manera de decir. Él cree, hasta donde yo sé, él cree que Jesús fue colocado como propiciación por nuestros pecados. El doctor Haroldo cree en la sustitución penal. Más bien creo que su universalismo no lo ha sabido explicar todavía. Yo espero una explicación de él, porque él es un compañero mío en el Evangelio. Oro porque él pueda explicar mejor. Quizás su último video no explica bien cuál es el universalismo que él cree, porque habría que poner en cuestión entonces el sacrificio de Cristo. El universalismo no cree en la expiación, o sea, no cree que Dios ajustició a su Hijo, porque en su cosmovisión Dios es bueno, que no mata a nadie, no mató nunca a nadie. Entonces es que la metáfora es la siguiente: Dios se dio a sí mismo. Ese es el misterio. Dios se dio a sí mismo. La muerte de Dios es la muerte de Jesús, la muerte de Dios. Dios se colocó a sí mismo. El sufrimiento de Cristo es el sufrimiento del Padre. El sufrimiento de Cristo es el sufrimiento del Espíritu Santo. Ellos sufrieron. Dios se sacrificó. Dios se hizo criatura para alcanzarnos. ¿Entiende? Ese es. Dios se ofrece, Dios se da, ¿sí? A sí mismo. Yo no creo en la idea pagana, ¿no? De que a Dios hay que darle algo para que Él se mueva a misericordia. No, Dios se dio, Dios se ofrendó. Pero eso es sustitución. Hubo muerte. Dios se desgarró a sí mismo, en otras palabras, para salvarnos. Esa es la posición de Haroldo, es la posición del Dr. Ford, es la proposición de Dupper Twins, de Elizabeth Talbot, es la posición de todos aquellos que creemos, del pastor Saúl, del doctor Jorge Talbot. Esa es la posición. Nosotros creemos en una propiciación en la cual Jesús se ofrece como nuestro Redentor, pero hay un castigo que Él paga. Sí, se pagó algo. No creemos que ese pago fue a Satanás, eso pago a Satanás, no, Él se pagó a sí mismo. Y allí pues recibió el justo pago por nuestros pecados. Esto es un misterio, pero esto es lo que la Biblia habla.
Ha sido un gusto, nos vemos.